ahora sí, ya más o menos como establecimos qué es un sistema termodinámico, cuáles serían las, las características, digamos, de estos sistemas, o cómo podríamos definir un sistema termodinámico, por lo menos así, a grandes rasgos. Pero entonces ahora sería la teoría en sí de la termodinámica, qué es o cómo trabaja, ¿no? ¿Cuáles son las variables eh, relevantes? Bueno, mucho ya comentamos algunas de ellas, pero entonces vamos ahora a describir en sí el contexto en el cual existe la termodinámica, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos comentado, que la termodinámica pues, estudia las propiedades macroscópicas del sistema. A pesar de que nos metimos a ver como con un microscopio qué es lo que está dentro del sistema, a la termodinámica en sí, para usar la termodinámica, pues no le interesa la estructura microscópica del objeto que queremos estudiar. Entonces, dado que pues dentro de las ecuaciones de la termodinámica solo hay variables macroscópicas, es decir, temperatura y presión, por ejemplo, ¿no? Y el volumen. Y esto es lo que comentaba al inicio de la clase, de que la termodinámica es un área completamente empírica, dado que así nació, dado de las observaciones que hicieron el gran número de científicos que han pasado por esta área. eh, la mayoría de ellos surgieron, o por lo menos las bases, surgieron de observaciones. Entonces aquí ocurre algo muy eh, que define el gran poder de la termodinámica, o las grandes capacidades de la termodinámica, que al ser una ciencia empírica fue creada al combinarse con ciertas partes, con ciertas eh, herramientas matemáticas, el cálculo en particular, al combinar esas observaciones eh, tan sólidas, porque pues se han hecho experimentos, muchísimos experimentos a lo largo del tiempo, y entonces experimentos se han demostrado se han obtenido las mismas relaciones entre las diferentes variables termodinámicas. Entonces, y eso, si lo combinamos por ejemplo, con el cálculo, con las herramientas de matemáticas como el cálculo, pues se crea un marco de referencia bastante sólido, el cual pues no se ha podido refutar. No se ha podido echar abajo, por ejemplo, la segunda ley o la primera ley de la termodinámica. Incluso la ley cero, que ahorita vamos a ver. Eh, entonces, de hecho, creo bueno, varios de los científicos, de los más prominentes a lo largo de la historia, siempre han tomado la termodinámica como esa teoría que nunca va a morir, porque hasta el momento no ha existido un experimento que la contradiga. Bueno, y como les comentaba, la termodinámica en sí, la teoría, se construye a partir de 4 leyes fundamentales, que digamos, en la clase que sigue vamos a analizarlas a más detalle cada una de ellas y qué es lo que nos dicen. Entonces, combinando todas estas 4 leyes que surgen puramente a partir de la observación, junto con las herramientas matemáticas, es que se crea todo este marco de referencia tan sólido que es la termodinámica. Bueno, así rápidamente, ¿cuáles son estas leyes? ¿Alguien me puede enunciar la ley cero? Es la de el equilibrio térmico, en el que teníamos como de, si tenemos, digamos, 3 cuerpos y 2 de ellos están aislados el uno del otro, pero ambos sí están en contacto con el otro cuerpo, entonces que eventualmente van a llegar a un equilibrio termodinámico.
Sí, exacto. Bueno, digamos, refraseando un poco eso, eh, es como la ley de transitividad, ¿no? En matemáticas, de que si A está en equilibrio con B y B está en equilibrio con C, entonces necesariamente A está en equilibrio con C. Básicamente esa es un poco la idea, ¿no? Esta transitividad del equilibrio de los sistemas. Pero entonces, y a partir o sea, con esta idea, algo muy interesante de las leyes de la termodinámica es que cada una de ellas define una variable del sistema. Es decir, la ley cero, dado que, como comentabas, habla del equilibrio entre las objetos en contacto. Bueno, no sé si se acuerdan, pero la manera en la que llegamos a una variable de hecho, de manera bastante directa se llega a que existe una cantidad tal que cuando dos objetos están en equilibrio, va a ser igual. Y justamente esta variable es la que se define como la temperatura. Esto, de nuevo, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, la primera ley eh, es la que habla de la conservación de la energía. Y en particular, bueno, por lo mismo que habla de la conservación de la energía, pues define esta cantidad, ¿no? Que es la energía interna de un sistema. Y creo que bueno, la primera y la segunda son las más conocidas. ¿Alguien puede enunciar la segunda? Es la entropía total del universo aumenta o se periodo. Sí, exacto. O sea, habla de la entropía, o sea, introduce el concepto de la entropía. Creo que esa es la parte más relevante, ya después ahondaremos más en la estructura de la segunda ley. Pero, digamos, por ahora nos quedamos con el hecho de que en la segunda ley se introduce este concepto tan fundamental como es la entropía. Y, digamos, dado que, como les comentaba antes, las leyes de la termodinámica o la termodinámica en sí se puede aplicar a casi cualquier sistema. Digo casi porque no depende de cómo lo planteamos, eh, pero en sí, dado que la termodinámica se puede aplicar a, a muchísimos sistemas de interés, siempre y cuando pues, lo definimos apropiadamente, la entropía también el concepto de entropía es tan fundamental que trasciende la termodinámica. Entonces, uno se puede meter a sistemas, por ejemplo, informáticos y definir qué es la entropía del sistema. De ahí pues sale todo esto de pedir información, y la entropía es una variable fundamental en esa área. Pero también, de nuevo, yendo un poco a mi área, la entropía dentro del contexto, digamos, de Machine Learning, es una variable también fundamental que nos da muchísimas propiedades de un sistema, de una máquina de aprendizaje. Ah, y en particular, la entropía nos ayuda a entender la dinámica de cómo es que un sistema que, digamos, no sabe nada, está sin entrenar, no contiene información, estudiando las variables entrópicas o las funciones de entropía en el contexto de un modelo de Machine Learning, uno puede estudiar cómo es que va cambiando la entropía conforme el modelo va aprendiendo, eh, y cómo es bueno, sobre todo en qué contexto entra la entropía dentro de las variables de Machine Learning o de la máquina per se de aprendizaje. Es un área bastante interesante, eh, digamos, hasta el momento puramente teórica, pero ya están empezando como a salir algunas aplicaciones más objetivas, ¿no? Por ejemplo, en teoría de imágenes, um,
cómo es que pues también se puede medir la entropía de un subconjunto de imágenes. Y bueno, mi punto es que la entropía va más allá de la termodinámica, ¿no? Se puede extrapolar este concepto a otras áreas a otras ciencias. Bueno, y pues la tercera ley es la que simplemente nos habla de cómo se cuantifica, ¿no? De cómo se puede definir un valor numérico para la entropía. Entonces, en la clase que sigue vamos a ir ya en detalle a estas, bueno, principalmente a las primeras dos leyes, y vamos a tratar de definir de manera pues, bastante fundamental y desde varios puntos de vista cómo es que se pueden analizar estas leyes y sus implicaciones, sobre que pues, es lo más relevante. Y bueno, es lo que les comentaba antes era esto, ¿no? Que estas son leyes universales, dado que salen puramente de la observación y a partir de la construcción de estas leyes termodinámicas, vía la implementación matemática y el masajeo matemático de estas ecuaciones, uno puede llegar uno puede construir unas a partir de las otras. O encontrar sus correlaciones, lo que a eso me refería. Bueno, nada más un comentario aquí, es que, por ejemplo, la primera ley pues nos habla sobre sobre la conservación de la energía, ¿no? Nos habla de que siempre se puede, dentro de un sistema, pues se puede convertir, la energía es una constante y simplemente lo que estudiará la termodinámica son las conversiones de energía entre dos tipos de energía, en particular, digamos, lo que es el calor y cómo el calor se puede transformar en trabajo y viceversa, ¿no? Es una transformación tal que la energía total del sistema se conserva. Pero entonces después viene la segunda ley, la que es la aguafiestas, porque es la que nos dice de que, o sea, puedes transformar la energía de un tipo a otro tipo de energía, pero esto no se puede hacer con eficiencia del 100%. Es decir, siempre vas a perder energía en el camino. Bueno, siempre, o sea, la energía total del sistema se va a conservar, pero, digamos, el calor que tengas no se va a transformar completamente en trabajo, sino va a haber una pérdida en otros tipos de energía. Por ejemplo, si tienes un abanico que eh, está ahí, lo agarran, lo prenden. Entonces, de hecho, es un buen ejercicio. ¿Alguien me puede decir la energía, digamos, que jala el abanico de la corriente eléctrica? ¿En qué se transforma esa energía, por lo menos a grandes rasgos? ¿En qué tipo de energía? La primera, pues se las doy, ¿no? Es en mover el aire desde la parte de atrás del abanico hacia enfrente, ¿no? Está haciendo un trabajo, está desplazando aire. Pero, pues no es 100% eficiente. ¿En qué otros tipos de energía se transforma eso? Pues Calor. vibra un poco, ¿no? ¿Perdón? Vibra un poco el ventilador, el movimiento también del mismo ventilador. Ajá, Pierde calor, bueno, genera calor y pierde energía. exacto, ahí van dos. No sé si sea importante mencionar que también habría pérdida de energía por el sonido que emita. Esa es esa es la más interesante porque, digamos, usualmente es la que en muchos casos se deja de lado, pero, por ejemplo, si el abanico está rechinando, pues solo rechina cuando está prendido. Entonces, también parte de la energía se disipa en forma de sonido. Entonces, bueno, mi punto con esto era que la finalidad del abanico, o sea, cuando van la persona que lo diseñó, no lo diseñó para que haga ruido, no lo diseñó para que rechine, no lo diseñó como fuente de calor.
la idea de esta persona fue, de este diseñador, fue construir un objeto tal que se transforma energía eléctrica en energía mecánica del aire que está desplazando. Entonces, esa es la finalidad del abanico. Pero, dado la bondad de la segunda ley de la termodinámica, pues un abanico pues, también puede calentar el cuarto para que no nos dé frío, y puede generar una melodiosa rechinido ahí para amenizar el momento. Pero al final de cuentas no era la finalidad, ¿no? La finalidad del diseño es simplemente desplazar aire de un punto a otro. Entonces se pierde energía eh, de a ir pues por todos los procesos mecánicos que están ocurriendo, ¿no? Y eléctricos. Ahora, ¿qué pasaría si este abanico lo prendiéramos a temperatura cero? ¿Pasaría lo mismo? O sea, ¿seguiría ocurriendo este desperdicio de energía? Yo creo que sí. Bueno, creo que aquí tengo que hacer un comentario. Es que, digamos, digamos, el abanico como tal, hacer un objeto macroscópico y diseñado con ciertos errores y todo este rollo, pues uno esperaría incluso a temperaturas muy bajas, pues va a tener cierta disipación de energía, ¿no? Pero digamos, cambiemos el ejemplo a una máquina tal que, a una máquina más fundamental, que sea mucho más simple, no tenga partes móviles, lo que sea. Mi punto con esto era que la energía, la conversión de energía, digamos, de calor a trabajo, solo es óptima a temperatura cero. Cuando T es igual a cero, entonces la conversión es óptima de calor a trabajo o de trabajo a calor. Solo en esa parte, solo a temperatura cero, no existe pérdida de energía al realizar el trabajo. Y eso lo vamos a ver más a detalle, cuando veamos la segunda ley. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los conceptos y definiciones para saber, digamos, para todos estar como en la misma sintonía a la hora de ya entrar en materia en termodinámica. Y bueno, lo primero es definir el sistema. Digamos, esta lámina habla un poquito es un repaso de lo que discutimos al inicio de la clase, ¿no? Con el cilindro de gas. Bueno, está el sistema como tal. Por lo que sea que esté dentro de esta cosa verde, ese va a ser nuestro sistema. Entonces, la segunda cosa que hay que definir es pues los alrededores. Entonces, ¿en dónde está inmerso este sistema? Puede estar puede ser, digamos, un objeto que está inmerso en agua, o sea, algo que está cerrado y que está dentro del agua. Puede ser una gota de agua en el vacío. Digamos, los alrededores pues son el vacío, simplemente es un tipo de alrededor, es un tipo de entorno. Pero también existen, bueno, ahí pues cualquier cosa que que se puedan imaginar, ¿no? Se puede estar en chocolate pues sigue siendo un entorno válido. Luego otra parte fundamental de un sistema pues es la frontera, porque la frontera es lo que separa nuestro sistema del ambiente y en particular es el que rige qué tipo de interacción va a tener el sistema con su ambiente. Y esto creo ya lo platicamos un poco. Entonces la frontera pasa a ser una de esas cosas fundamentales que tienen que estar muy bien definidas a la hora de resolver un problema termodinámico.
Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la frontera? Esto ya debería ser fácil, ¿no? Ya lo vimos. ¿Alguien me puede mencionar un tipo de frontera? Si es abierto o cerrado. Sí, exacto. Puede ser un sistema, eh, bueno, si no una frontera es la que rige la interacción, o sea, qué tipo de intercambio hay. Eh, y puede ser un sistema abierto. En particular, vamos a poner una definición, ¿no? Un sistema, una frontera es abierta, un sistema es abierto cuando hay intercambio tanto de masa como de energía. Es decir, vamos a intercambiar partículas y también vamos a intercambiar energía de un tipo. Puede ser calor o puede ser un trabajo mecánico. Eh, digamos, la contraparte de un sistema abierto pues es un sistema aislado. Es decir, está completamente aislado de sus alrededores. No interacciona con el ambiente. Entonces, el ambiente ahora sí puede estar a una temperatura diferente a la del sistema y aún así, pues no hay ninguna contradicción, ¿no? Podemos seguir aplicando las medidas de la termodinámica. Y está por otro lado, la definición de un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? ¿Alguien me puede decir? Que no intercambia, ¿Que intercambia qué, perdón? ¿O no intercambia qué? que no intercambia masa. Exacto. Es un sistema en el cual no hay intercambio de masa. El número de partículas dentro de nuestro volumen permanece constante, pero sí hay transferencia de energía. Es decir, podemos aplicar trabajo, podemos deformar, o sea, podemos cambiar el volumen del sistema y o podemos pues, meterle otro tipo de energía, ¿no? Puede intercambiar otro tipo de energía. Ahora, otras maneras bueno, tenemos que definir cómo vamos a describir a nuestro sistema. Y, digamos, para describir nuestro sistema, es decir, era lo que comentamos al inicio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a caracterizar? O sea, ¿qué variables vamos a usar para describir el estado de nuestro sistema? Lo primero sería, bueno, pues queremos saber cuál, cuál es el número de componentes que tenemos dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, podemos tener un montón de esferas anaranjadas y esto sería como un sistema con un solo componente, con una sola componente. Por ejemplo, esto podría ser moléculas de CO2 o podría ser hidrógeno molecular o cualquier otra cosa, ¿no? Podrían ser pizzas que andan ahí volando, ¿no? Todo lo que sea, ¿no? Pero entonces también, o puede ser un sistema multicomponente. Entonces, pero la cuestión aquí es que tenemos que saber qué es lo que está dentro, porque si no, entonces se vuelve, pues, digamos, se podría, pues no se puede caracterizar el sistema enteramente. Ahora, otra parte es que para describir el estado del sistema necesitamos saber el número de moles de cada uno de los componentes. ¿No? Porque va a ser muy diferente un sistema que tenga 2 moles de triángulos y 1 mol de esferas, pues se van a comportar diferente a que si variamos ese número pues la cantidad de cada uno de los componentes. Otra cosa, pues, es la temperatura, como ya habíamos dicho. La temperatura, pues, nos dice, pues, nos da gran información sobre el estado de equilibrio y como en el caso de que tengamos una frontera ya sea abierta o cerrada, pues, si está en equilibrio o no con sus alrededores. Luego está otra cosa que es la presión. La presión
es una de esas cosas bastante interesantes, que es lo que se relaciona con el trabajo que puede hacer el sistema o que podemos hacer sobre el sistema. Y digamos, pues claro, está el volumen, ¿no? ¿Qué tanto el espacio ocupado por los componentes? Y ya finalmente, pues sería la masa. Queremos saber qué tanto pesa todo esto. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál de todas estas, cuáles son las variables extensivas? Volumen es extensiva, masa, presión, número de moles. A ver, ¿era cuál, perdón? ¿Era el volumen, la masa y qué más? Volumen, masa, número de moles. Sí. Digamos, de esta lista, pues esas serían, ¿no? Serían las tres que sí son. Bueno, aquí me faltó el número de moles. Por claro, ¿no? Porque son extensivas. A ver, la definición de una variable extensiva son todas aquellas que dependen del tamaño del sistema. Es decir, pues si duplicamos si agarramos este sistema, le ponemos un copy-paste y después los juntamos, entonces en sí el volumen pues sería doble. Entonces, y la masa también. Ahora el sistema total y el sistema combinado pues sería 2 veces la masa. Y así. Entonces, depende del tamaño del sistema. Todas las variables extensivas van a depender del tamaño del sistema. Luego, el otro tipo de variables son las variables intensivas. Entonces, creo que esta es una pregunta más fácil. ¿Alguien me puede decir cuáles son las variables intensivas? Ups, no puede clicar. Las que no son extensivas. Son aquellas en las que las extensivas son las que sí dependen de la cantidad de material y las intensivas son las que no dependen de la cantidad de material. Sí, exacto, el tamaño del sistema en concreto, ¿no? Que por ejemplo, temperatura, de nuevo, si agarramos este sistema, lo copiamos y luego los juntamos, entonces la temperatura va a ser la misma. Entonces es una variable intensiva, no cambia con el tamaño del sistema. Si duplicamos su tamaño, no cambia la temperatura. Y la presión igual. La presión, aunque dupliquemos el tamaño del sistema, la presión va a seguir siendo la misma. Y bueno, digamos, estas son dos tipos de variables que tenemos que tomar en cuenta. Hay otra que ya no puse aquí porque, digamos, dependiendo del libro, le ponen el nombre el nombre que le dan, que en inglés se llaman fields o campos, digamos, sería la traducción. Que es, por ejemplo, cuando normalizamos el volumen por el número de moles. Entonces, eso en algunos libros dice, bueno, se convierte en una variable extensiva, se transforma en una variable intensiva cuando la normalizamos por el número de moles. Pero en otros libros dicen, no, o sea, lo podemos hacer, pero deja de ser extensiva, pero no se transforma en una variable intensiva, sino que se transforma en otra cosa que tiene otras propiedades que se llaman campos. Entonces, eso en su momento lo vamos a ver ya más a detalle, pero digamos, lo podemos dejar de lado aquí. Ahora sí. Ahora, ya vimos algunos conceptos que nos permiten caracterizar nuestro sistema. Ahora viene la parte de definir esas variables que definen el estado macroscópico de nuestro sistema. A ver, tenemos okay. Bueno, entonces las variables de estado son aquellas variables macroscópicas pues, que precisamente nos permiten caracterizar de manera única el estado termodinámico de nuestro sistema. Es decir, podemos tener un sistema que decimos
puede tener un volumen dado, esta temperatura tal y a tal presión y pesa tanto. Entonces con eso ya damos, ya dimos una caracterización macroscópica de ese sistema en particular. Y algo importante es que estas variables, recuerden, todos los sistemas son sistemas termodinámicos en equilibrio. Entonces, esto ya no, estas variables de estado no van a cambiar en el tiempo. Y además, una propiedad, digamos, muy distintivo que las define, es que son independientes de la historia del sistema. O sea, al volumen o a la presión no le interesa que el sistema antes, si era agua, y ahora está en fase, si el agua, un sistema estaba en estado líquido y era agua, pues ahora si es vapor de agua, no le interesa que antes fue líquido o viceversa. Entonces, este tipo de variables son independientes de las transformaciones que hayan ocurrido en el sistema. Entonces, digamos, estas son las dos propiedades más fundamentales de estas variables de estado. Por ejemplo, con estas variables de estado podemos caracterizar perfectamente el punto triple del agua. Porque si se fijan aquí en esta gráfica, pues solo tenemos los ejes de la presión y de la temperatura. Con dos de estas variables podemos caracterizar completamente los estados de las diferentes fases de agua. Bueno. Recuerden, todo esto es en equilibrio. Siempre tienen que tener en cuenta que son sistemas en equilibrio. Bueno, aquí algo que a veces cuesta trabajo entender es que, por ejemplo, si cambiamos el estado de un sistema, digamos, si nuestro sistema se encuentra con un volumen B y una presión P0, ¿no? Los dos consumidores 0. Entonces, dentro de termodinámica existe algo que se llama una transformación o un cambio de estado cuasi estático. Es decir, de que podemos, por ejemplo, cambiar la presión de nuestro sistema por un diferencial de presión. Es decir, por una cantidad tan pequeña de presión, tal que el sistema sigue en equilibrio. Le cambiamos la presión y ese cambio y ese nuevo estado, que ahora es P más delta P, sí es un sistema que también se encuentra en equilibrio. Entonces, todas estas transformaciones cuasi estáticas son bastante útiles para estudiar, tanto para introducir conceptos como para estudiar los sistemas. Y, digamos, es el pan de cada día de la termodinámica. Bueno, algo importante aquí es que en el caso de un sistema, por ejemplo, de una sola componente, como lo puede ser el agua, porque, digamos, solo tenemos moléculas de H2O. Por ejemplo, en este sistema solo se requiere para describir completamente el sistema, solo necesitamos saber cuántos moles hay de esa molécula y dos de sus variables de estado. Por eso es que aquí en este diagrama del diagrama de fase del agua, solo tenemos la presión y la temperatura, no tenemos el volumen. Entonces, esto es muy importante que se lo memoricen. Que para un sistema monocomponente, solo vamos para describir completamente los estados del sistema, solo vamos a necesitar dos variables de estado y el número total de moles. Así de sencillo. Entonces, no sé si les cause la misma como sorpresa el hecho de que dentro del contexto, dentro de la termodinámica, se puede escribir un sistema tan complejo como puede ser un sistema termodinámico, ¿no? Con de 10 a la 23
particulitas ahí moviéndose, que sus propiedades macroscópicas se pueden estudiar y obtener completamente. Podemos describir el sistema completamente solo usando estos tres numeritos. Es algo que le ha dado a la termodinámica su versatilidad y su gran aplicabilidad, ¿no? Al estudio de muchos sistemas. Bueno, nada más unas cosas de notación y esto ya es, ya vamos ya para terminar. Digamos, para todos estar en la misma sintonía a la hora de poner tanto ejercicios como para cuando lo lean en la literatura, la manera de enunciar, de describir un sistema termodinámico va a ser con esta notación donde digamos, el primer número nos va a dar el número de moles de esa molécula. Bueno, el segunda parte, o sea, aquí el hidrógeno molecular, pues sería la componente, pues, pero también puede ser H2O, ¿no? Lo que sea. Y luego el siguiente, dentro de paréntesis, lo primero siempre va a ser el estado, ¿no? Aquí le ponemos una G porque es el estado gaseoso, pero podemos poner una L para decir que el líquido o una S, ¿no? Para sólidos. Luego el segundo término, pues obviamente da las unidades, pues es una expresión, y también por las unidades, pues va a ser temperatura. Entonces con esta notación pues compacta, vamos a poder pues, ser más ágiles a la hora de estudiar estos sistemas termodinámicos. Y por ejemplo, digamos, la parte de arriba pues sería uno de estos sistemas monocomponentes que les comentaba, pero aquí también podemos también podemos definir sistemas con más de una componente, donde, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, en ambos casos, pues tenemos 5 moles de agua, y de moléculas de agua, y tenemos 5 moles de etanol. Entonces, esto sería como un buen vodka. Entonces, digamos, esto es más o menos la notación que vamos a implementar. Ahora, solo para estrenar esta notación y un poquito de los conceptos que ya hemos visto, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cambios de estado. Entonces tenemos nuestro sistema que son 3 moles de hidrógeno molecular. En particular aquí la cosa es que está a 5 bar de presión, ¿no? Una presión de 5, y queremos transformarlo a queremos llevar este sistema a otro estado, a un estado donde reducimos la presión hasta un bar, y también enfriamos el sistema, ¿no? Hasta 50 Celsius. Entonces vamos a tomar como estado inicial y estado final estos dos. Entonces, ahora, aquí se nos ponen las unidades, digo los nombres de los ejes, pero digamos por las unidades, es claro que pues, el eje de las X, el horizontal es temperatura, y el vertical es presión. Entonces, queremos empezar desde acá de arriba. Queremos llevar desde este punto que está de 5 bar a 100 Kelvin, debemos ir al sistema, queremos llevar el sistema a otro estado en el cual tenemos solo un bar a 50 Kelvin. ¿Alguien me puede decir qué camino nos lleva ahí? ¿O cómo podemos definir un camino para cambiar el sistema? Estado. Pues Eh, puedes, Podríamos mantenernos constantes en X para ir en Y, para ir de 50 grados centígrados a 100, y luego de ahí subir en el eje Y, ir de una presión a 5 presiones.
Sí, digamos, lo dijiste creo que al revés, pero digamos porque vamos de arriba a abajo, ¿no? Porque es de 5 bar a 100. Pero sí, o sea, la idea la entiendo. Pues sí, no, ese es, digamos, es un camino que podemos seguir. Pero alguien me puede decir, ¿cuántos caminos existen para ir del estado inicial al estado final? Pues en principio podrían ser infinitos, ¿no? Exacto, porque pues es cualquier curva que se nos ocurra. O sea, no hay una curva definida. Que vamos a desperdiciar un montón de energía, pues sí, pero el punto es que si esto lo hiciéramos, pues estuviéramos haciendo como poniendo trabajo en el sistema, pues sí, hay maneras óptimas de hacerlo. Pero el punto es digamos, complementando lo que comentaron en los dos ustedes dos, bueno, primero como el camino más sencillo que nos podemos imaginar, pues es variar una de las variables de estado y dejar la otra constante. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este tipo de proceso cuando cambiamos la temperatura pero no cambiamos la presión? Isobáricos. Exacto, es un proceso isobárico. Es decir, solo estamos de alguna manera removiendo energía cinética del sistema. Así estamos quitando de alguna manera energía para reducir la temperatura, manteniendo la misma presión. Y después, pues ya estamos ahí, ya nada más tenemos que reducir la presión, manteniendo la temperatura constante. ¿Y ese cómo se llama? Isotérmico. Isotérmico. Así es. Entonces, Bastante. digamos, este sería como el más trivial conceptualmente, ¿no? De que mantenemos uno constante y variamos el otro. Pero pues nada nos impide que pues no podemos tomar una curva de esta forma, o incluso si nos alocamos, pues podemos tomar otro tipo de curvas que, que al final del día pues nos dan el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la finalidad era ir del punto inicial al punto final. Entonces, bueno, ya con todos los problemas que se pudieran generar por tomar una curva tan como la verde, pues ya no nos interesa, ¿no? Desde el punto de vista teórico, de momento solo nos interesa ir del punto inicial al estado final. Entonces, aquí lo que quiero que se lleven es que para transformar el estado del sistema, para llevar el sistema de un estado inicial a un estado final, hay un número infinito de trayectorias que podemos tomar. Entonces uno pensaría, bueno, pues si todas nos cuestan el mismo trabajo, pues, pues o sea, hasta se pudiera percibir como una contradicción. Entonces va a haber, aquí es donde entra uno de los conceptos que a mi ver, esos conceptos bastante raros de la termodinámica, que es definir estos diferenciales inexactos que aparecen en termodinámica. Cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando recién lo vi, me causaron un dolor de cabeza, en el sentido de que pues uno viene de usar herramientas de cálculo donde pues todo está bien definido, entonces que llegas a física y los físicos dicen que existen diferenciales inexactos, pues es complicado de abstraer. Pero digamos, el contexto en el cual se define es bastante claro una vez ya que estudias bien este tipo de sistemas, esta teoría, ya se entiende, se vuelve mucho más sencillo poner la definición de lo que es un diferencial inexacto dentro del contexto de procesos físicos, en particular de un proceso físico de transformar o de llevar de un estado inicial a un estado final un sistema. Y digamos, ya para cerrar aquí, el punto es que
no es el mismo trabajo que tenemos que invertir en el sistema, que aplicar en el sistema, para llevar del estado inicial al final, si usamos diferentes trayectorias. Es decir, cada trayectoria va a tener su cantidad de trabajo asociado. Y esto es lo que hace, es lo que define a un diferencial inexacto, que sería, por ejemplo, el diferencial inexacto del trabajo. Es inexacto porque depende de la trayectoria que tomemos para llevar a un estado inicial a un estado final, a un sistema de un estado inicial a un estado final, va a depender de la trayectoria que tomemos. Entonces, si hiciéramos si calculáramos el trabajo sobre una trayectoria cerrada, es decir, que vamos del punto A al punto B y después del punto B al punto A, la integral cerrada sobre esa trayectoria va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque es un diferencial inexacto, mientras que los diferenciales exactos, así como los vemos en cálculo, pues si agarramos un diferencial y lo integramos sobre una trayectoria cerrada, siempre va a ser 0. Entonces de ahí viene un poquito este concepto que en la clase que sigue vamos a abundar un poco más.